Finalmente, Andy se encontró con algunas personas vivas. Él solo quería saludar, pero el otro tipo no respondió. En cambio, reveló cautelosamente una pistola en su cintura. En este apocalipsis zombie quedaban muy pocos supervivientes. Debido a la escasez de comida, la confianza entre las personas había desaparecido. Andy y su familia habían estado a la deriva en un barco durante 2 meses y medio, solo tratando de sobrevivir. Permanecer en el barco era lo suficientemente seguro, pero su mayor problema era la comida. Un día, Andy divisó un yate abandonado. Se acercó en un bote pequeño, con la esperanza de que pudiera haber comida a bordo. Para estar seguro, revisó cuidadosamente el interior usando primero un espejo. Una vez que vio que todo parecía despejado, Andy entró en la cabina. Esta vez tuvo mucha suerte. Encontró abundante comida, suficiente para varios meses en el mar. Pero justo cuando se sentía feliz por su hallazgo, de repente se escuchó un ruido en otra habitación. Andy no le dio mucha importancia y regresó a su bote con la caja llena de comida. Sin saberlo, su descuido había puesto a su esposa Kay en gran peligro. Después de enterarse de que Andy consiguió comida de ese yate volcado, Kay fue secretamente al yate mientras Andy dormía, solo para encontrar una maquinilla de afeitar para Andy. De repente, volvió a escuchar ruidos. Sintiendo que algo no estaba bien, se giró para irse, pero ya era demasiado tarde. Algún tiempo después, Andy despertó con el llanto de su hija Rosie. Cargó a Rosie y estaba a punto de buscar a Kay cuando vio sangre en el suelo. Al instante tuvo un mal presentimiento. Andy abrió la puerta del baño y encontró a Kay tratándose una herida de mordedura. Andy estaba aturdido y confundido hasta que Kay puso un temporizador de cuenta regresiva en su muñeca. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido mordida por un zombie. Solo tenían 48 horas antes de que ella se convirtiera en uno. Andy se mantuvo tranquilo. Inmediatamente comenzó a empacar sus cosas. Según un mapa emitido por el gobierno, había una estación de rescate en tierra. Tal vez allí tendrían una cura. Sin perder tiempo, partieron. Pero la tierra era mucho más peligrosa que el barco. Tenían que permanecer alerta todo el tiempo. Afortunadamente, la suerte estaba de su lado nuevamente. Pronto encontraron un coche, pero mientras Andy lo llenaba de gasolina, Kay vio venir un zombie hacia ellos. Quería advertir a Andy, pero temía que su voz lo atraería. Así que, en su lugar, encendió la señal intermitente del coche. Andy entendió rápidamente su significado, volvió corriendo al interior antes de que el zombie pudiera atacarlos y se alejaron inmediatamente. No habían conducido mucho cuando Kay notó que su herida estaba cubierta de fluido de zombie. Era una clara señal de que pronto se convertiría en un zombie. Para proteger a su familia, Kay quiso abandonar el coche inmediatamente. Al verla tan emocionada, Andy no tuvo más remedio que detener el coche. Bajó y la alcanzó, suplicándole que no se fuera. Kay sabía cuál sería su destino y sabía que no había cura. Aún así, Andy se negó a dejarla ir. Forzó a Kay a volver al coche, solo para asegurarse de que no intentaría nada imprudente de nuevo, rompió la manija de la puerta. Siguieron conduciendo hacia su destino, pero al poco tiempo, el desastre golpeó una vez más. Un zombie apareció de repente en la carretera, haciendo que Andy instintivamente virara y estrellara el coche. Una rama afilada atravesó el abdomen de Kay y Andy quedó inconsciente por el fuerte impacto. Cuando Andy finalmente despertó, vio una palabra escrita en la puerta del coche y notó que el rostro de Kay estaba completamente cubierto de fluido de zombie. No pasó mucho tiempo antes de que ella se transformara. Andy intentó consolar a su asustada hija, Rosie, pero Kay, ahora completamente transformada, de repente lo mordió. Después de sacar a Rosie sana y salva del coche, Andy volvió a entrar para liberar a Kay de su sufrimiento. Después, Andy se desplomó en la desesperación, soltando un grito de rabia e impotencia. Por un momento, consideró abandonar este mundo junto a su esposa, pero por el bien de la pequeña Rosie, no podía rendirse todavía. Tomó la pulsera de la mano de Kay, se la puso en su propia muñeca y comenzó la cuenta regresiva de 48 horas. Una vez más, Andy cargó a Rosie en su espalda y siguió avanzando. Tenía que encontrar a alguien de confianza para que cuidara de Rosie antes de transformarse. Rosie no dejaba de llorar durante el camino, así que Andy roció un poco del perfume de Kay cerca. El aroma familiar inmediatamente la calmó. Pero en ese momento, Andy vio al zombie responsable de su accidente y se preparó para acabar con él usando una rama. Una chica indígena apareció de repente y lo detuvo. Ella, con calma, se cortó la palma de la mano con una piedra afilada. El zombie inmediatamente siguió el olor de su sangre. Claramente, ese zombie había sido alguien importante para ella, y esta era su manera de mantener a sus seres queridos cerca. Andy continuó siguiendo el mapa hacia la estación de rescate, llegando finalmente al anochecer. Pero el lugar no era lo que esperaba. Estaba completamente oscuro y desierto. Justo cuando Andy comenzó a buscar alrededor, divisó a una mujer sentada tranquilamente en un rincón. Al ver el brazo herido de Andy, la mujer lo vendó y le dijo que ese lugar ya no era una estación de rescate. Debido a la rápida propagación del virus, el gobierno la había cerrado hacía mucho tiempo. Andy consideró dejar a Rosie con ella, pero entonces notó que la mujer se quitaba una peluca y tomaba medicamentos.
Estaba claramente gravemente enferma. Al darse cuenta de que no podría cuidar de Rosie, Andy no tuvo más opción que seguir adelante. Temprano a la mañana siguiente, se despidió de la mujer y continuó con Rosie a cuestas. En el camino, vio muchos zombies con la cabeza enterrada en la tierra. Si alguien pasaba cerca, los zombies despertaban. Pronto, Andy divisó una camioneta y fue a ver si aún funcionaba, pero no se dio cuenta de que el dueño estaba cerca. En ese momento, un zombie había comenzado a seguirlo, pero el disparo pronto atraería a más zombies. Un hombre llamado Vic se había quedado atrapado en un foso cercano y le gritó a Andy pidiendo ayuda. Pero antes de que pudiera terminar, un gran grupo de zombies apareció a lo lejos. Sin dudarlo, Andy agarró las llaves de Vic, arrancó la camioneta y rápidamente sacó a Vic. Condujeron hacia afuera, justo a tiempo, antes de que los zombies los alcanzaran. Vic llevó a Andy a una planta de gas, donde vivía con una mujer llamada Lorraine. Parecían tener una relación cercana. Tan pronto como Vic regresó, le dio a Lorraine un collar que encontró. Pero las apariencias engañaban. En el momento en que Vic se dio la vuelta, Lorraine tiró el collar a un lado con disgusto. Andy observó esto, confundido. Justo cuando Andy se sentó a descansar, Vic lo invitó a salir de nuevo. Sin otra opción, Andy tuvo que dejar a Rosie con Lorraine. Pero Andy pronto se dio cuenta de que Vic quería que practicara tiro. Había un grupo de zombies reunidos cerca de una jaula, como si algo los estuviera atrayendo. Andy no le dio mucha importancia al principio. Con la ayuda de Vic, rápidamente se deshicieron de todos los zombies. Pero cuando Andy se acercó, vio a una chica atrapada en la jaula. Era Tommy, la chica indígena que había conocido antes. Andy originalmente pensó que Vic y Lorraine podrían cuidar de Rosie, pero claramente las personas que jugaban con vidas humanas no eran de fiar. Mientras tanto, mientras Lorraine cuidaba de Rosie, de repente notó fluido de zombie en la ropa de Rosie. Al instante comprendió lo que estaba pasando, pero Lorraine no dijo nada. En cambio, limpió silenciosamente la ropa de Rosie y la tendió para que se secara. Cuando Andy regresó y vio esto, se dio cuenta de que Lorraine sabía de su infección. Tal vez Lorraine fuera una persona decente después de todo, al menos mejor que Vic. Quizás Rosie podría quedarse con ella. Esa noche, Andy finalmente tomó una decisión. Su tiempo casi se había agotado. Después de una desgarradora despedida de Rosie, Andy salió solo a la oscuridad, sosteniendo el kit de inyección emitido por el gobierno. Estaba listo para terminar con su propia vida. En el momento crítico, Lorraine apareció de repente sosteniendo a Rosie. Ella claramente sabía lo que Andy estaba a punto de hacer. Cuando Andy le suplicó a Lorraine que cuidara de Rosie, Lorraine confesó que no podía, reveló que ella y Vic en realidad no estaban casados. Vic había matado a su verdadero esposo. Lorraine le dijo a Andy que, si realmente quería proteger a Rosie, tenía que llevársela inmediatamente. Al oír esto, junto con todo lo que Vic había hecho durante el día, Andy ahora estaba completamente convencido de la verdadera naturaleza de Vic. Sabía que aún no podía morir. Andy recordó de repente a la familia que había conocido junto al río antes. Tenían 2 hijas. Tal vez ellos pudieran ayudar. Decidió llevar a Lorraine y a Rosie allí para probar suerte. Pero justo después de que Andy tomó esta decisión, Vic apareció de la nada y noqueó a Andy. Cuando Andy despertó, descubrió que estaba encerrado en una jaula con Tommy. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Pronto se convertiría en un zombie. Necesitaba desesperadamente encontrar una salida. En ese momento, los zombies comenzaron a acercarse. Al ver salchichas colgando en la jaula, Andy tuvo una idea. Ató las salchichas con una cuerda y las lanzó a un lado, atrayendo a los zombies. Mientras los zombies luchaban por la comida, accidentalmente levantaron la puerta de la jaula. Andy y Tommy usaron esta oportunidad para escapar. Se apresuraron a regresar a la planta de gas. Entraron sigilosamente y despertaron a Lorraine. Luego Andy agarró a Rosie, preparándose para irse. Vic todavía estaba dormido y no notó que escapaban. Pero justo cuando llegaron al coche, Vic salió furioso con una escopeta. Lorraine intentó evitar que Vic disparara, pero tan pronto como ella avanzó, Vic la derribó a tiros. Al ver que Vic estaba a punto de atraparlos, Andy, Rosie y Tommy huyeron rápidamente. Corrieron hasta una cueva, finalmente perdiendo a Vic en la oscuridad. Vic gritó enfadada afuera, pero Andy y los demás no se atrevieron a hacer ningún sonido. Afortunadamente, Vic finalmente se fue. Decidieron esperar hasta el amanecer para continuar. Muy tarde esa noche, Tommy despertó con ruidos extraños. Encendió la linterna y vio a Andy lamiendo sangre de la pared de la cueva. Estaba claro que se estaba volviendo sediento de sangre. Al amanecer, Andy volvió a la normalidad y continuó el viaje con Rosie y Tommy. Cuando llegaron a un árbol grande, Tommy se detuvo. Explicó que el zombie con el que Andy se había encontrado antes era en realidad su padre. Había sido asesinado por su tribu y enterrado bajo ese mismo árbol. Después de que Tommy dijo una oración por su padre, los 3 continuaron su viaje. Sin embargo, al poco tiempo, Andy comenzó a sentirse mal. Solo le quedaban 9 horas antes de transformarse completamente. Después de una lucha dolorosa, Andy colapsó inconsciente en el suelo. Afortunadamente, Tommy rápidamente recogió a Rosie. Después de recuperarse un poco, continuaron su desesperado viaje. Finalmente encontraron a la familia de antes, pero Andy vio que el hombre estaba cavando tumbas. Acercándose más, Andy se dio cuenta de que el hombre también había sido mordido por un zombie. Las esperanzas de Andy de dejar a Rosie con ellos se desvanecieron al instante. El hombre aconsejó a Andy que se llevara a Rosie y abandonaran este mundo en paz juntos. Incluso prometió dejarle 2 balas a Andy. Sin dudarlo, Andy se giró y se fue. Poco después, oyó disparos detrás de él.
El hombre primero había terminado con el sufrimiento de su esposa e hijas, y finalmente consigo mismo. Andy recogió el arma del hombre y se sentó, aturdido. ¿Era este realmente el final? Pero oír a Rosie llamar suavemente papi hizo que abandonara ese pensamiento inmediatamente. Tommy le devolvió Rosie a Andy, diciéndole que su tribu no estaba lejos. Le preguntó si iría allí con ella. Las palabras de Tommy le dieron a Andy una nueva esperanza. Si podía llevar a Tommy sana y salva a su tribu, eso definitivamente sería la mejor opción para Rosie también. Andy aceptó inmediatamente y los tres continuaron. Mientras pasaban por una cueva oscura, vieron muchos zombies mirando hacia la pared. Tommy explicó que estos zombies estaban durmiendo. Les gustan los lugares oscuros, al igual que los que estaban enterrados en la tierra antes. Mientras permanecieran en silencio, estarían a salvo. Pero justo cuando estaban a punto de salir de la cueva, divisaron a Vic afuera, y Vic aparentemente había notado algo y comenzó a moverse lentamente hacia ellos. Para distraer a Vic, Andy escondió rápidamente a Tommy y a Rosie. Luego corrió detrás de la camioneta de Vic, gritando su nombre en voz alta. Luego se apresuró a esconderse entre los zombies. Desesperado por encontrar a Andy, Vic comenzó a disparar a los zombies al azar, pero Andy ya estaba preparado para un contraataque. Cuando Vic se acercó, Andy aprovechó su oportunidad y le disparó. Desafortunadamente, el disparo no acertó en un punto vital. En cambio, el debilitado Andy cayó al suelo después de que Vic lo atacara. Vic entonces notó a los dos niños escondidos en el coche. Sin dudarlo, agarró a Tommy y la golpeó brutalmente, luego recogió a Rosie. Con su última onza de fuerza, Andy se arrastró para ponerse de pie de nuevo. Pero cuando llegó hasta Vic, se dio cuenta de que Vic no había lastimado a Rosie después de todo. Herido de gravedad por el disparo de Andy, Vic había elegido la bondad en sus momentos finales. Afortunadamente, Tommy no estaba gravemente herida, aunque el golpe en la cabeza la dejó ligeramente aturdida. Al mismo tiempo, Andy estaba perdiendo rápidamente el conocimiento. Se forzó a mantenerse alerta, cargando a Rosie hasta que simplemente no pudo más. Dejó suavemente a Rosie en el suelo, luego tambaleándose avanzó unos pasos antes de desplomarse en el suelo. Cuando Andy se levantó, el fluido de zombie ya cubría toda su cara. No dejaba de limpiársela, intentando desesperadamente mantenerse despierto y divisó carne podrida cerca. Incluso se sintió tentado por el hambre. Mirando hacia atrás a Rosie, Andy de repente tuvo una idea. Puso un poco de carne podrida en su bolsillo y, con la ayuda de Tommy, siguió adelante con dificultad. Cuando finalmente no pudo continuar, Andy se detuvo y ató la carne podrida a un palo. Le dijo a Tommy que tenía que irse ahora y le rogó que cuidara de Rosie. Después de un desgarrador adiós, Andy puso a Rosie de forma segura en su espalda. Para mantenerlos a salvo de sí mismo, se colocó un protector bucal entre los dientes y se ató fuertemente las manos. Con eso hecho, Andy se transformó completamente en un zombie, pero incluso entonces, siguió caminando. Más adelante, miembros de la tribu de Tommy estaban ocupados eliminando zombies. Mientras se preparaban para irse, de repente oyeron el llanto de un bebé detrás de ellos. Al darse la vuelta, vieron una vista increíble a través de la niebla que se despejaba. Un zombie cargando a un bebé, guiado hacia adelante por la carne podrida que colgaba frente a él. Como padre, Andy había completado su misión final. En sus momentos finales, Tommy sacó el perfume de la esposa de Andy y lo roció frente a él. Le dijo a Andy que Rosie había llegado sana y salva a su nuevo hogar. Entonces, la tribu compasivamente puso a Andy a descansar. Rosie fue recibida calurosamente en su tribu. Claramente, todos allí adoraban a la niña. Más tarde, un miembro de la tribu notó algo escrito en el vientre de Rosie. La simple palabra gracias. Este fue el último acto de amor de Andy por su hija y un sincero agradecimiento a aquellos que la cuidarían.